Qué bendición poder estar contigo una vez más en un tema de esta serie con Jesús en su santuario. Espero que hasta este momento estés siguiendo paso a paso el recorrido a través de la casa de Dios y mirar cómo es que el Señor nos salva, el recorrido de la salvación, cómo es que Él nos quiere llevar hacia su presencia. El día de hoy vamos a estudiar el tercer mueble del lugar santo, que es el altar del incienso. Y le hemos titulado a esta presentación Con Jesús nuestro olor grato. Pero antes de hacerlo, vamos, como tenemos de costumbre, a orar para pedir la bendición del Señor. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, estamos muy contentos porque podemos estudiar una vez tu palabra, porque podemos presentar esta temática a tus hijos, que sabemos que van a ser grandemente bendecidos. Oro para que tú guíes cada paso del tema que tendremos hoy, cada versículo, que tú nos ayudes a conectar las ideas, pero sobre todo que tú seas exalzado, que tu Hijo Cristo Jesús sea exalzado y que el plan de la salvación sea mucho más claro para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, el altar del incienso. En el libro de Éxodo, capítulo 30, es donde encontramos las instrucciones en cuanto a la construcción de este altar. Entonces, a manera de introducción, vamos a comenzar con el libro de Éxodo, el capítulo 30, versículos 1 y 2. El libro de Éxodo, el capítulo 30, versículos 1 y 2, nos dice la palabra del Señor: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Si ustedes notan, el candelabro no teníamos la altura, pero la mesa de los panes de la proposición, la altura era 1 codo y medio. Pero la altura del altar del incienso son 2 codos. Así que el altar del incienso era más alto que la mesa. Estaba justo ahí al frente del velo, era cubierto de oro, madera de acacia, y tenía 4 cuernos, como podemos verlo, y era el mueble más alto. Así que entre la palabra de Dios, que es la mesa, y el altar del incienso, pues vemos que lo que más nos eleva a Dios es la oración. Hay algo especial en la experiencia de la oración que está representado aquí en este mueble, pero a eso vamos a llegar un poco más adelante. Pero quiero que miremos un poco acerca de la ubicación de este altar. Vayamos al libro de Éxodo, esta vez el capítulo 30, el mismo capítulo, y el versículo 6. Éxodo capítulo 30, y vamos a ir al versículo 6. Nos dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Así que no solamente el altar del incienso era el más alto, sino que también era el más cercano al lugar santísimo. Así que no solamente por su altura, sino también por su ubicación, este altar es el mueble que nos lleva más cerca a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ya nos estamos acercando allí al lugar santísimo, donde está la gloria de Dios, la Shekinah. La oración tiene un papel muy importante para llevarnos más cerca a Dios. Miremos un poco acerca de los materiales de este altar. Volviendo a Éxodo 30, esta vez los versículos 1 y luego saltaremos al versículo 3. Volvamos a leer, dice: harás también un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus
cuernos. Ya estamos familiarizados con estos dos símbolos, la madera de acacia, y también estamos familiarizados con el símbolo del oro. Es una combinación de lo humano con lo divino. De manera especial vamos a ver aquí cómo en este altar se combina la humanidad y la divinidad de Jesús, quien intercede allí por nosotros, pero también los adoradores que vienen al altar a orar por la fe. Vemos que la oración también es una experiencia donde hay una combinación de lo humano con lo divino. Así que este mueble vamos a aprender muchas cosas en cuanto a la experiencia de la oración. Ahora aquí en el versículo 3 del versículo de Éxodo 30 que acabamos de leer, dice o menciona una palabra muy interesante que no está bien traducida, donde dice su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Esa palabra cubierta, en realidad es la palabra gag en hebreo que se puede utilizar o se puede traducir como techo. De hecho, en las mayorías de las ocasiones en que esta palabra aparece en la Biblia, esta palabra aparece o se traduce como techo, ¿ok? Por ejemplo, en Deuteronomio 22:8, y vamos a buscar ese texto, Deuteronomio 22:8, se utiliza la misma palabra hebrea, la palabra gag, y que lo que se traduce aquí como cubierta, aquí en este pasaje y en muchos otros, se traduce como techo. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a su terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Ahora aquí se traduce como terrado o azotea o techo. Esas son palabras sinónimas. Entonces, lo que queremos acá resaltar es ese detalle. Ahora, ¿por qué es importante eso? Si es cubierta, si es techo, parece ser que este altar de incienso es como si fuese una pequeña casa cuadradita allí con un techo encima. ¿Y sabían ustedes que para los judíos el techo o la terraza era un lugar muy importante para ellos para la experiencia o el ejercicio de la meditación y la oración? Sí, así es, el techo de la casa era un lugar tranquilo donde la gente podía meditar y orar. ¿Qué hace el sacerdote en el techo de este altar? Ofrece incienso, que como vamos a ver representan las oraciones. Curiosamente, y para mí esto no es casualidad, cuando Pedro recibió la visión de los animales inmundos, Pedro estaba orando. ¿Y dónde estaba orando él? Estaba meditando. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 10. El libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9 nos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué cosa? Para orar cerca de la hora sexta. ¿Dónde estaba Pedro? Aquí dice que estaba en la azotea. ¿Y qué subió a hacer a la azotea? Subió a orar. Qué interesante. Y era la hora sexta. En una ocasión anterior en esta serie mencionamos que los judíos practicaban 3 horas o 3 momentos al día, los dedicaban a la oración. Tarde, mañana y al mediodía. La hora de la mañana en que ellos oraban era la tercera hora. La hora del mediodía era la sexta hora.
y la hora de la tarde era la hora novena. Es curioso y es interesante que los eventos o algunos de los eventos más grandes que se mencionan en el libro de Hechos ocurrieron al momento de la oración. Déjenme darles algunos ejemplos. Aquí vimos ya un ejemplo. Esta es la sexta hora, Pedro está en la azotea, está en la cubierta, vamos a decir simbólicamente, está en la cubierta del altar del incienso, en el techo del altar del incienso, y él está orando, y en esta oración Dios le da una visión, y la visión le mostraba a Pedro su trabajo en favor de los gentiles, no como algunos lo interpretan, que lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era que podía comer de todo. Para nada esta visión tenía que ver con eso. Lo inmundo, los animales inmundos allí representan a los gentiles, que hasta ese momento Pedro había estado reacio a trabajar en favor de ellos por algunos prejuicios nacionales que él tenía. Y Dios derriba sus prejuicios a la hora de la oración. Es importante, queridos hermanos, orar para derribar cualquier prejuicio que nosotros tengamos hacia algo o hacia alguien, o hacia cualquier iglesia o religión, o tribu, o lengua, o persona. La oración ayuda a conectarnos con Dios, y cuando nos conectamos con Dios, entonces todos esos prejuicios y esas barreras se derrumban. ¿Te has preguntado muchas veces, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes para mí? Bien, Pedro, Dios le respondió a la hora de la oración. Pero, ¿qué en cuanto a los otros espacios de oración? Por ejemplo, vamos a mirar el espacio de la mañana. ¿Sabían ustedes que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, esto ocurrió a la hora tercera aproximadamente? Ustedes recordarán, aquí vamos a Hechos el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos el capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde vemos aquí el derramamiento del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos. Ahora, no pierdan el detalle del versículo 1. ¿Cómo estaban los adoradores? Dice que estaban aquí unánimes juntos. Hay una diferencia entre estar unánimes y juntos. Yo puedo ir en el tren, yo puedo ir en el bus, yo puedo ir en un avión junto con muchas personas, pero eso no significa que estamos unánimes. La unanimidad tiene que ver con un mismo sentir, tiene que ver con un mismo espíritu. Entonces estaban allí unánimes juntos, y cuando estaban en esa condición dice que un viento recio desciende en el recinto donde ellos están. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, versículo 3, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo sería eso? Imagínense, ahí están un grupo de hombres humildes. Algunos de ellos nunca habían ido a una escuela, a una universidad, difícilmente podían escribir, difícilmente podían leer. Y de repente comienzan a hablar en distintos idiomas. Ahora, esta no es la glosolalia que algunos creen que hablan aquellos que están llenos del Espíritu Santo. No, estas eran lenguas inteligibles. ¿Cómo lo sabemos? Pues cuando nosotros vamos al versículo 6, nos dice que hay mucha gente que se junta, y ellos dicen, hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿cómo? En su propia lengua. O sea, ellos entendían lo que los
apóstoles y los discípulos estaban diciendo. Podían entender lo que hablaban en su propia lengua. Ahora, habían algunos que trataban de resistir a las evidencias del Espíritu Santo e hicieron una acusación. Y noten la acusación que hicieron a los discípulos. Aquí habían varias nacionalidades, como podemos leer en los siguientes versículos. Y luego leemos aquí porque Pedro sale a hacer una defensa en cuanto a la acusación que se hace. Vamos aquí al versículo 13. Hechos capítulo 2, versículo 13 dice, mas otros. Noten, algunos estaban admirados, pero otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quisieron ellos decir? Están llenos de mosto. Están borrachos. En realidad estaban diciendo, no, estas personas no están llenas del Espíritu Santo. Estas personas están ebrias. ¿Qué respondió Pedro? Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es, ¿qué cosa? Puesto que es la hora tercera del día. Primero, el argumento de Pedro, la defensa de Pedro es que, número uno, está muy temprano para que estén ebrios. Es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Pero número dos, esta es la hora de la oración. ¿Ustedes cómo se atreven a decir que están ebrios cuando esta es la hora en que estamos orando? El punto principal de este relato, y no nos hemos desviado de nuestro tema del altar del incienso, el punto principal que queremos resaltar aquí es que cosas maravillosas ocurren en el lugar y en la hora de la oración. ¿Okay? Ya vimos que el techo, la cubierta, es un símbolo del lugar de oración. Los judíos, como Pedro, subían a la azotea a orar, subían al techo a orar y el Señor respondía a la oración. Pero también la hora de la oración es muy importante. A la hora sexta, que es la hora del mediodía, Dios responde a Pedro con una visión y le deja más claro cuál es su misión en favor de los gentiles. A la hora tercera, cuando están orando, cuando todos están unánimes juntos, hay un estruendo y el Espíritu Santo se derrama. Eso es lo que necesitamos como iglesia hoy, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero saben también que hubo algo que ocurrió a la hora novena. Ya hemos visto un ejemplo de la hora sexta, hemos visto un ejemplo de la hora tercera, pero vamos a ver un ejemplo de la hora novena. Esta vez está en el libro de Hechos, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo del 1 hasta el 8. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Nos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué horas? A la hora novena, la de la oración. De nuevo, detalle importante, no pierda el contexto de lo que estamos diciendo aquí en este tema de la hora de la oración. Así que ellos suben al templo a la hora de la oración, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero detenerme aquí un momento, poderoso texto.
La iglesia apostólica comenzó pobre, sí, pobre en los bienes de este mundo, pero rica y llena del Espíritu Santo. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia apostólica, no era una iglesia con templos lujosos, no era una iglesia con mucho dinero, pero era una iglesia llena del Espíritu Santo, porque era una iglesia que oraba, y como oraba y estaba llena del Espíritu Santo, entonces podían ganar muchas almas para Cristo, y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Muchas veces nosotros colocamos más énfasis es en el presupuesto, colocamos más énfasis es en el edificio, colocamos más énfasis en el método, y entre más crecemos y mejores edificios tenemos, más carecemos de la necesidad del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creemos que esas cosas son las que nos dan éxito. Pedro le dice, y Pedro no estaba mintiendo, yo estoy seguro que si Pedro tenía algo de dinero se lo hubiera dado. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero tengo una cosa, lo más importante. Tengo el Espíritu Santo y tengo a Cristo, y eso es lo que te puedo dar. Y le tomó por la mano derecha, versículo 7, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, versículo 8, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y adorando a Dios. Oiga, qué tremendo esto. ¿Todo por qué? Primero que todo, a través del poder de Dios, y porque ellos se conectaban con Dios a través de la oración. Como resultado de eso, mucha gente que conocía a este paralítico llegan allá al templo y dicen, wow, se sanó el paralítico. Y se congregó un gran número de personas y Pedro les predicó. ¿Y saben cuántas se bautizaron en ese momento? Versículo 4 del capítulo 4 de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! 5,000 por un sermón. Los que somos predicadores leemos esto y nos erizamos, porque a veces difícilmente en una campaña uno bautiza 20 personas o 10 personas. 5,000 en un sermón. Y en ese mismo día, a la hora tercera, cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro predica otro sermón. Eso está ocurriendo el mismo día. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3 está ocurriendo el mismo día del Pentecostés. ¿Okay? Y en ese primer sermón que Pedro da en la mañana, ¿quieren saber cuántos se bautizaron en ese momento? Vamos aquí al capítulo 2 de Hechos, al versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Ahora, sumemos. 3,000 personas aceptan el evangelio en la mañana, se unen a la iglesia. Y ahora en la tarde, a la hora novena, 5,000 personas. 8,000 personas en un día. O sea, en un día esa iglesia tuvo un crecimiento exponencial. Habían 120 personas orando a la hora tercera, unánime juntos en el aposento alto, 120 personas. Pero ahora, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, ya no hay 120 personas, sino 8,120 personas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo creció de rápido esta iglesia? ¿Por qué? Porque era una iglesia que oraba y era una iglesia que tenía el Espíritu Santo. Así que el sacerdote que ofrecía incienso en la cubierta, lo ofrecía
como símbolo de un lugar de oración para los judíos. Y también vamos a notar más adelante que él ofrecía en esas horas designadas a la hora que se ofrecía el incienso. Era la mañana y era la tarde. Ahora vamos a ver la forma, vamos a estudiar la forma de este altar. Vamos a Éxodo el capítulo 30, versículo 3. Éxodo capítulo 30, versículo 3. Voy a leer la última parte del texto donde dice, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ahora, esto ya lo habíamos visto antes. Habíamos visto que en la mesa habían dos cornisas o dos coronas. Y dijimos que la mesa era el trono de Dios. Pero aquí solamente hay una cornisa, una corona. Eso significa que aquí solamente uno de los miembros de la deidad intercede o trabaja en este específico lugar. No vemos dos. Aquí solamente hay una. Ahora, la cornisa es una alusión al aspecto real de Dios, más específicamente Jesús, que es nuestro intercesor. Es decir, Jesús es rey. Pero el incienso es una alusión a su humanidad, como intercesor, como mediador. O sea que vemos aquí, en el altar del incienso, la combinación, un sacerdote que intercede por nosotros, que es a la vez rey. ¿Y saben cómo le llama el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, a este tipo de sacerdocio? Le llama un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Porque Melquisedec era tanto rey como sacerdote. ¿Okay? Y Jesús es tanto rey como sumo sacerdote. Jesús llevó su humanidad al cielo, una humanidad glorificada, una humanidad perfecta, la misma humanidad que nosotros recibiremos cuando Él venga por segunda vez y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Él está en el cielo hoy intercediendo como hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me gusta que el apóstol Pablo aquí enfatiza que el que intercede por nosotros no es Jesucristo Dios, aunque Él es Dios, sino que hace el énfasis en la humanidad de Jesús, Jesucristo hombre, porque es que Él es el único que puede interceder por nosotros. La Iglesia Universal ha tratado de introducir otros intercesores en favor del hombre, pero aquí solamente puede interceder uno que es Dios, uno que es rey, pero a la vez que fue hombre. Y aunque María haya sido una gran mujer, aunque haya sido la madre de Jesús, María no puede interceder por nosotros. Aquí este texto no nos dice que María está intercediendo en el cielo por nosotros, o que no hay ningún texto en la Biblia que diga que ella va a interceder por nosotros, ni San Pablo, ni San Pedro, ni ningún santo. El único que intercede por nosotros en el cielo es Jesucristo, hombre. Lo leemos también en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25. El libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, noten lo ilógico de creer que por nosotros interceden los muertos. Los muertos, la Biblia enseña que están en la tumba. ¿Okay? San Pedro está en la tumba. San Pablo está en la tumba. María está en la tumba. Como una persona que está muerta en la tumba va a estar intercediendo por nosotros. El hecho que aquí dice en Hebreos 7:25, dice que Él vive para siempre. Es decir,
La persona que intercede por nosotros en el cielo tiene que ser Dios para interceder para siempre por nosotros. No es un ser humano, tiene que ser un ser divino. Hay un episodio en la vida de Jesús que me gusta mucho. Y vamos allí a Lucas 22, 32, porque vamos a ver cómo es que Él intercede por nosotros. Saben que este sacerdote, este sumo sacerdote que tenemos en el cielo, que está intercediendo por nosotros, Jesucristo, Él intercede por nosotros aún antes que nosotros caigamos en pecado. Y esto a mí me da mucha esperanza, porque hay alguien allá que intercede por mí que conoce todas mis debilidades. Sabe qué voy a hacer yo en unas horas. Sabe si lo voy a deshonrar o no. Pero por eso no me rechaza, sino que está intercediendo por mí. Cuando Jesús sabía y vio que Pedro lo iba a traicionar 3 veces, Jesús comenzó a interceder por él y a orar por él. Y en Lucas 22, 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte y tú una vez vuelto, o otra vez una vez convertido, confirma a tus hermanos. A ver, ¿cómo se siente usted cuando alguien ora por usted? A todos nos gusta que oren por nosotros. Por eso pedimos que oren por nosotros. Hoy hay muchos grupos de oración por las redes sociales, WhatsApp, por Facebook, por Zoom, por YouTube. Bueno, hay muchos grupos de oración. Gloria a Dios por eso. Constantemente aquí en nuestro ministerio nos llegan muchos pedidos de oración y nosotros tenemos un espacio aquí los lunes en la mañana cada semana y nosotros oramos por sus pedidos. De hecho, si tiene peticiones de oración, envíenoslas, por favor. Nosotros estamos aquí dispuestos a orar por ustedes. Pueden ustedes enviarlas al correo que encuentran en nuestra página de secretsanseal.org. Ahí pueden encontrar la información donde poder escribirnos. Nosotros queremos orar por ti, pero aunque nosotros oremos por ti, hay alguien que también ora por ti. Y la oración de ese ser es aún mucho más poderosa. Las oraciones de Cristo Jesús. Esto a mí me trae mucho consuelo. Saber que Jesús ora por mí. Y si nadie más ora por ti, ten la seguridad que hay alguien orando por ti. Déjenme leerles una cita de un libro que se llama, es un devocional de hecho, Hijos e Hijas de Dios. El devocional del del mes de junio, día 16. Hijos e hijas de Dios. Noten lo siguiente. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad. Y no rechaza a nadie. Noten, no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. En el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Ese es el incienso. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. ¿Cuál es el incienso? Los méritos de su propia vida. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor, y me encanta lo último, y el Padre siempre oye al Hijo. O sea, aquí no es que tenemos que, si Jesús ora por mí, vamos a ver si el Padre responde la oración o no. No, aquí dice que el Padre siempre oye al Hijo. Así que si Jesús ora por mí,
podemos tener la confianza que el Padre siempre oye al Hijo. Y si siempre oye al Hijo, lo único que yo necesito hacer es tener fe y creer que Él responde si yo pido de acuerdo a su voluntad. Qué hermoso saber entonces que Jesús intercede por nosotros. Ahora, en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, Jesús nos da otra condición para que nosotros podamos tener respuesta a nuestras oraciones. Y por eso es que Él nos enseñó a orar al Padre. Nos han llegado preguntas aquí en cuanto a quién hay que orar, si podemos orar al Espíritu Santo o si podemos orar a Jesús directamente. Hay algunos que enseñan que pues si usted se siente mal orándole al Padre, pues puede orarle a Jesús directamente, pero es una idea un poco rara, porque ¿por qué yo me sentiría mal orando al Padre? Bien, el argumento es que algunos han tenido malas experiencias con sus padres terrenales, entonces saber que tienen que orar a un Padre en el cielo, pues se bloquean. Pero la oración es justo para conocer a un Padre distinto a nuestro Padre terrenal. Jesús nos enseñó a que le oráremos al Padre, pero noten lo que dice Juan 16, 23 y 24. En el nombre de Jesús hay que orar. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis, ¿a quién? ¿Al Espíritu Santo? No, al Padre, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, vamos a entender un poco el proceso de la oración allí en la deidad, en el cielo. Yo le oro al Padre, pero como yo soy pecador, mis justicias son como trapos de inmundicia, yo no puedo aparecer ante el Padre. Hay alguien que se interpone y recibe mis oraciones, yo se las dirijo al Padre, recibe mis oraciones y ahora Él las presenta al Padre como si fuese su propia oración. Por eso nos enseña Jesús a orar en su nombre. Y eso es mucho más profundo. Es no solamente decir el nombre de Jesús al final de la oración. Pedir y orar en el nombre de Jesús significa orar en la voluntad de Jesús, significa orar en el Espíritu de Jesús y significa orar en el carácter de Jesús, porque el nombre significa carácter. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Y vamos a ver en un momento que nosotros no podemos orar ni no sabemos orar. Aún en la oración necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, cuando el Padre recibe nuestra oración, entonces el Padre dice, Jesús se aparece ante el Padre y Jesús le dice, Padre, aquí me llega un mensaje, me llega un pedido de tu hijo Daniel, de Daniel Miranda, que él me ha aceptado a mí, él es hermano mío y él desea esto, Padre, y yo quiero rogar por él. Y el Padre dice, pues está muy bien. Si él es hermano tuyo, entonces él es hijo mío también. Así que yo voy a responder la oración. Así que el Padre le responde la oración, le confirma a Jesús y Jesús entonces envía el Espíritu Santo para que conceda las peticiones de mi corazón. Así es que trabajan la deidad en el proceso de la oración. Por eso, esto no es solamente una fórmula sin sentido. Esta fórmula de la oración que Jesús nos dio nos muestra el papel que cada miembro de la deidad tiene en responder a nuestras oraciones. Ahora, regresemos al libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 1 y 2. Aquí en el altar, como mencionamos, tenía unos cuernos. Y nos dice acá,
y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Ok? ¿Cuál era la función de esos cuernos? ¿Qué se hacían en esos cuernos? Ustedes recordarán que en el altar del sacrificio que quedaba en el atrio también habían 4 cuernos y allí se colocaba la sangre. Vamos a notar que en estos cuernos se hacía lo mismo. Vayamos a Levítico capítulo 4, versículos del 5 al 7. Levítico capítulo 4, versículos del 5 al 7. Dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, el sacerdote hacía 2 cosas con la sangre aquí en el lugar santo. Después de asesinar o matar el sacrificio, se recogía la sangre, bien, la sangre que se recogía se introducía al santuario, la demás se derramaba sobre la tierra. Cuando entraba al santuario, entonces esparcía la sangre 7 veces sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea que había un registro, bueno, y antes de hacer eso, colocaba la sangre en los cuernos del altar del sacrificio en el atrio, introducía la sangre al lugar santo, y luego, noten lo que nos dice Levítico 4, versículos 5 y 7, seguimos leyendo: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces volvamos a repasar. El pecador venía y confesaba sus pecados sobre el animal. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando estudiemos las ofrendas. Entonces confesaba el pecado sobre el animal mientras aún estaba vivo, luego el animal era degollado. El sacerdote recogía la sangre del animal. Esa sangre la introducía al lugar santo. Antes de eso, pues se lavaba las manos y los pies en el lavacro. Introducía la sangre al lugar santo, esparcía 7 veces sobre el velo y el resto de sangre untaba sus dedos y la colocaba sobre los cuernos del altar del incienso. Volvía a salir y el resto de sangre la derramaba en el fondo o al lado del altar del holocausto, al pie del altar del holocausto. Ese era el proceso, o sea que habían 2 lugares donde se registraba esta sangre: en el atrio, en el altar del sacrificio, y en el lugar santo, que era en el velo, y en el altar del incienso. ¿Qué significa? Que esta sangre es puesta en los cuernos del altar del incienso. Bien, hay un registro que también se lleva en el cielo de nuestros pecados. Y la Biblia menciona que en el cielo hay al menos 3 libros. Uno se llama el libro de las memorias, donde se registran los actos buenos de cada persona. Hay otro libro que se llama el libro del pecado o el libro de la muerte, donde se registran los pecados nuestros, las malas acciones, los malos pensamientos. A eso hace referencia los 4 cuernos. Y está el libro de la vida, donde están los nombres de los que alguna vez han aceptado el servicio de Dios. El hecho de que sean 4 cuernos pues muestra que Dios está tomando nota o un registro universal de todo el mundo y de todas las personas que jamás hemos vivido sobre esta tierra. Ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a estudiar acerca del ingrediente principal de este altar, que es el incienso. Vamos a Levítico, capítulo 16, versículo 13, la función de este incienso. Dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces el incienso era un símbolo de protección,
se debía colocar junto con la sangre allí y ofrecer en el altar del incienso, y subía esa nube de incienso hasta el lugar santísimo. Recordemos que mencionamos cuando estudiamos los velos, que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo era un poco más bajo porque se encombaba, ¿ok? Y por ahí podía pasar la nube de incienso hasta el lugar santísimo. Las oraciones llegaban directamente al trono de Dios. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 37 para mirar cuáles eran los ingredientes de este incienso. Éxodo 30, versículos 34 al 37 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, stacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, o como dice la Biblia de Jerusalén, sazonado con sal, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. A ver, estudiemos un poco estos 5 ingredientes que tenía o que hacían parte del incienso. Dicho sea de paso, 5 ingredientes, el número 5 que representa la gracia. Vemos aquí la gracia como parte de la experiencia de la oración. El primer ingrediente entonces es el stacte. ¿Qué es el stacte? Stacte es una mirra, la más fina, pero era una mirra de sabor amargo, es amargosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué elemento de la oración es el que nos lleva a una experiencia de amargura? Ahora me explico, no es que la oración sea algo amargo, sino que la oración tiene varios momentos. Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro los varios momentos de oración. Primero comienza alabando, ¿ok? O adorando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. El pan de cada día nos lo hoy. Perdona nuestras ofensas. Entonces comienza adorando, comienza alabando, luego sigue suplicando, o sea, las peticiones por las necesidades temporales. Luego está la parte de confesión, perdona nuestros pecados. Y luego termina con la parte de acción de gracias. Bien, la parte de amargura corresponde a la experiencia de la confesión. Pues la confesión es la parte más amarga de la oración. Cuando usted tiene que ir en oración a Dios, en amargura, pidiendo perdón por sus pecados, pues eso es una experiencia amarga. Señor, me he equivocado otra vez. Señor, perdóname. Hay veces hay lágrimas. Hay veces uno se quebranta. Así que ese es el stacte. También leímos que tenía uña aromática. La uña aromática era una concha que se extraía de un molusco que emitía un olor agradable. El propósito de esta uña aromática era intensificar el olor, hacía que el olor fuera más fuerte. ¿Qué es lo que intensifica el buen olor en la oración, que es un momento de alegría? Es la acción de gracias. Las oraciones siempre terminan con un tono feliz, deberían terminar con un tono feliz. ¿Okay? En la oración deberíamos dedicar más tiempo a agradecer a Dios incluso que a pedirle. Usted nota los salmos, que aún salmos como el 109, que son salmos de venganza, de juicio, fuertes, donde David está orando en contra de su enemigo y le pide a Dios, coloca a Satanás al lado de él, que sus hijos se mueran y que sus padres se mueran, en fin.
le decía el mal a esta persona, pero luego él termina con acción de gracias, lo que intensifica el olor grato. Ahora, ¿qué en cuanto al gálbano? El gálbano era una resina de goma y el propósito del gálbano era ayudar a preservar el olor. Ese elemento, preservar. Saben, la oración tiene que ser también perseverante. Aquí estamos entonces en el ingrediente de la perseverancia. Jesús dio dos parábolas en cuanto a la perseverancia en la oración. Una es la viuda que va ante el juez y por su perseverancia, por su importunidad, pues el juez le concede su petición. La otra parábola que la encontramos en Lucas 11 es la del amigo que va donde el otro amigo a medianoche a pedirle pan e insiste hasta que tiene que levantarse su amigo a atenderlo. La perseverancia en la oración. Elías oró 7 veces por lluvia, perseveró. Ahora el incienso, que es el ingrediente principal, también es una goma aromática resinosa y seca, y se obtenía de un árbol que crece ahí en Arabia. Era el olor más grato de todos. ¿Saben cuál es el ingrediente más grato de todos en la oración? Es el amor. El amor de Jesús que Él derrama en nuestros corazones y hace que esa oración sea agradable ante los ojos de Dios. Y como leímos, había otro elemento allí que es la sal. ¿Okay? La sal añadía sabor al incienso y hacía que el incienso pues, fuera aún mucho más grato. La sal representa la fe. Vamos a notar que ese incienso en realidad es Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 2 leemos. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como cada uno de estos elementos tenían que molerse para hacer el incienso, este perfume, Jesús también tuvo que ser molido para convertirse en olor fragante para nosotros. Hay algunas flores o hay algunas hierbas que a menos que usted las muela y las triture, no van a emitir su olor. De la misma manera Jesús, para convertirse en ese olor fragante, tuvo que ser molido por nosotros. La Biblia prohibía que se ofreciese incienso extraño. Vamos a leerlo en Éxodo 30, versículo 9. Éxodo 30, versículo 9 dice, no ofreceréis sobre él, o sea, sobre el altar, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En una ocasión el rey Usías quiso ofrecer incienso extraño en el altar. Los sacerdotes lo detuvieron, le dijeron, no puedes hacer eso. Usted lo puede leer en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. Y él osadamente se puso a ofrecer incienso extraño y quedó leproso hasta el día de su muerte. No ofrezcan en sus oraciones incienso extraño. No introduzcan en sus oraciones elementos que no son bíblicos, como la oración contemplativa, como las oraciones tipo meditación oriental, yoga, oraciones por personas muertas, o oraciones en el nombre de personas muertas, o oraciones por santos que ya han muerto. Todas esas cosas extrañas, es incienso extraño. Bien. Ahora, como mencionamos al principio, 2 veces al día debía agregarse incienso. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 7 y 8, dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Nosotros vimos cómo la importancia de poder ofrecer cada mañana, cada tarde, en nuestro horario de oración, reunirnos para adorar
a Dios. En el manuscrito 19, la página del año 1900, nos dice: tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Dicho sea de paso, los ángeles, justo frente al velo, ese velo tenía figuras de ángeles que ascendían, lo cual, si usted lo miraba, si usted estaba allí dentro del lugar santo y usted veía el humo del incienso ascendiendo al lugar santísimo, pues se combinaba con las figuras de los ángeles que estaban grabadas como si estuvieran también volando hacia el lugar santísimo, lo cual muestra que los ángeles son los que llevan nuestras oraciones. La cita sigue diciendo: por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo la oración matinal en la hora fresca de la puesta del sol. Y en la hora fresca de la puesta del sol, preséntense delante de Dios los méritos del Salvador en favor nuestro. Mañana y noche el universo celestial toma nota de cada familia que ora. Mañana y noche. Sí, ese incienso son las oraciones. El Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nosotros necesitamos de la intercesión del Espíritu Santo por nosotros para orar. Y termino con un texto en Romanos 8:26, que nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permite que el Espíritu Santo entre en tu vida para que Él pueda interceder por ti con gemidos indecibles. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, sabemos que no sabemos orar como conviene, pero gracias por tu Santo Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recibe esta oración como olor grato a través de Jesucristo y danos la fe para creer que tú responderás. En el nombre de Jesús. Amén.